Nuestro punto de vista de los temas de actualidad en La Editorial. Fíjese que tenemos que hablar de la niñez migrante. Usted sabe que siempre nos hemos ocupado y preocupado por los migrantes que han venido muchas veces en estas oleadas, en estos muchas décadas de migrantes que están recibiéndose por la frontera sur de México y que su idea principal es llegar a los Estados Unidos a través de la frontera norte de nuestro país. Pero esta vez que está cerrada la frontera, mire, este caso o este tema no es nuevo. Sin embargo, debido a la delincuencia organizada que hay en nuestro país, tenemos que poner esta problemática en la mesa de análisis. ¿Y por qué le digo todo esto? Porque, mire, niños migrantes están a merced del crimen y también incluye el desplazamiento interno. Los menores de edad de movilidad enfrentan riesgos de secuestro, desaparición, violencia física, en este caso también de explotación laboral, explotación sexual, y hay gente que inclusive los utiliza para, pues ya sabe usted, los órganos y otro tipo de situaciones que, híjole, dan mucha pena porque son niños, al final son niños que están expuestos por su situación migratoria. Bueno, pues mire, con todo esto que le voy a comentar está basado en una investigación del Plan Internacional México que revela que las niñas, niños y adolescentes migrantes en territorio nacional enfrentan riesgos de secuestro, desaparición y violencia física y además de los temas que ya le comenté. El estudio incluyó a familias en tránsito desplazadas internamente con problemas de inseguridad y a personas ya establecidas como Tapachula, que es la ciudad donde vivimos, Ciudad Juárez y obviamente la Ciudad de México. Las 176 encuestas aplicadas a ciudades, a cuidadores, dieron cuenta de la siguiente situación. Mire, los factores de 338 menores, el 21.6 son mexicanos, el 19.3 cubanos y 12.5 haitianos, así como igual número de porcentaje entre venezolanos, el 10.8 de hondureños y 9.7% de guatemaltecos que fueron los encuestados. Bueno, ahí le va. Los cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos, le decía yo a usted, profundizan su vulnerabilidad. Se está dando el fenómeno de migración inversa, en el que Tapachula opera ahora como un espacio de contención y de concentración migratoria. La Ciudad de México es un territorio de permanencia prolongada y reconfiguración de trayectorias, es decir, si yo me pensaba ir de la Ciudad de México hacia Ciudad Juárez, hacia Tijuana, hacia cualquiera de las ciudades de la frontera, pues ahí en la Ciudad de México es donde la gente empieza a revalorar por dónde. Y la frontera de Ciudad Juárez es un espacio de espera e inmovilidad forzada, donde, pues por ser una ciudad fronteriza con Estados Unidos, se quedan ahí en espera de que a ver en qué momento se pueda dar una oportunidad para cruzar hacia los Estados Unidos. En este sentido, los menores se enfrentan violencia psicológica, separación familiar, robos, discriminación, xenofobia, secuestro y desaparición. Quiero comentarle todo esto porque las familias se identificaron como principales generadoras de riesgo a organizaciones criminales con el 44, casi el 50%, grupos armados no estables el 29.6% y actores estatales civiles, es decir, las mismas policías en algunos estados que pueden ser en lugar de amigos, sino se convierten en enemigos de esta niñez y adolescencia migrante. Como parte de la quinta parte, mejor dicho, como más de la quinta parte corresponde a mexicanos desplazados por violencia, existe un vacío legal, no hay legislación especializada para la niñez. ¿Esto qué quiere decir? Que a ver, en estados como Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, donde la delincuencia organizada deja a muchos niños huérfanos y que de eso ya también platicamos en algún momento, pues estos niños, ¿qué hacen? Se vuelven o se convierten en vulnerables para cualquier tipo de delincuencia. Lo que menos le puede pasar al niño es andar deambulando, viendo cómo sobrevive en las urbes, en las ciudades, en las comunidades,
Y habrá quien diga, no, pues es el hijo del compadre, lo ayudemos, pero no puede estar aquí adentro. Entonces los niños se convierten en situación de calle. Pero ¿qué pasa con esos niños cuando dicen, no, pues es que me quitaron a mis papás y hay mucho coraje dentro de ellos? Hay mucha gente, hay muchos niños que quedaron así como que muy tocados, muy, pues obviamente traumados por la situación que vivieron, pero muchos convierten este trauma en que si a mí me los quitaron, yo también puedo. Y ahí es donde entran a la delincuencia organizada. Seguimos con este texto que nos dimos a la tarea de buscar. Mire, en este sentido, el financiamiento de la Unión Europea e iniciativa de diversas organizaciones, el monitoreo detalla que 53.4% está en tránsito. Hablamos de niños y adolescentes. El 36.9% como migrantes en destino. El 6.8% como en desplazamiento interno y el 2.8% por conflicto armado o por violencia. Solo el 32.4% de los hogares reportó que los menores estaban vinculados a educación formal o flexible por falta de recursos, condiciones migratorias, necesidades de trabajar, falta de documentación y de información. En Ciudad Juárez las evitan por burocracia y en la Ciudad de México se documentó segregación escolar en el campamento Vallejo, donde además migrantes han recibido insultos xenofóbicos, hostilidad física y son ubicados en grados inferiores, aunque se destacó como ejemplo positivo el programa de educación migrantes de Chiapas, el PEMSH y la preparatoria 2 de Tapachula con la figura de oyentes. Que esto también hay que decirlo, Tapachula dentro de toda esta situación se ha convertido en ejemplo de cómo trabajar. Hay que decirlo que la OIM, que también los organismos de la ONU y organismos no gubernamentales de nuestro país y asociaciones civiles han trabajado por la niñez y la juventud migrante. Muchos de estos jóvenes, ya lo veíamos también en otra editorial, muchos ya están inmersos en las escuelas. Los que son haitianos les cuesta más trabajo por el idioma, pero los cubanos, venezolanos y otro tipo de personas migrantes, niños y adolescentes, se han integrado a las escuelas, cuando puede ser por cuestiones de refugio o por cuestiones de migrantes. Pero hay que recordar también que muchos de estos niños vienen solos desde su país de origen, sí, aunque usted no lo crea. Por ejemplo, yo mamá enferma, divorciada o viuda o ni siquiera me casé, pero me dejaron 2 chamacos. ¿Y qué hago? Yo no puedo hacer la travesía. ¿Y qué le digo si el compadre, el amigo se va? Oye, te encargo a mis hijos. Y en ese recorrido a veces los niños no aguantan el trote de los adultos. ¿Y qué hacen? Los dejan a la deriva. Los niños van buscando cómo. Los niños van viendo con hambre, sed, sin bañarse, enfermedades, ya lo sabe, el calor, la lluvia, atravesar hasta llegar a un destino. Y cuando los ven que no son de ahí, ¿qué hacen? Pues en lugar de avisar a las autoridades en un símil, hablo de otros países antes de llegar a México, símil como el DIF u organismos de protección, no, les dicen para dónde irse, para llegar a México. Y llegando a México, ¿qué hacen? Lo hemos visto, usted y yo. Cuando nos toca el semáforo, muchos niños están ahí con la pelotita, vestidos de payasitos, vendiendo chicles, agua, pero no sabemos si son víctimas de la delincuencia. ¿Cómo obtuvieron ellos el agua, los chicles o las herramientas para trabajar? Ya hay gente que se dedica a captar a estos niños y a explotarlos. ¿A cambio de qué? De un plato de comida al día y a lo mejor un lugar donde se puedan quedar. ¿No cree usted que son lugares mínimos donde tengan una cama? No, duermen a veces en cartones, a veces duermen en el piso, a veces se quedan ahí todos hacinados, amontonados, y esa es una realidad. Por eso es muy importante la información que le vamos a dar después con relación al DIF nacional que se hizo en Chiapas, este tipo de
de eventos para efectos de ver qué se puede hacer con la niñez. No solamente la niñez nacional, que también hay que decirlo, de comunidades. Hay niños que bajan, a veces la lengua, el dialecto, el idioma no le permite tener esa comunicación, pero esos niños mexicanos de origen, de comunidades alejadas e indígenas en algunos casos, también son proclives. ¿Y quiénes aprovechan de todo esto? La delincuencia organizada. Y entonces es una situación que se tiene que atender, porque estos niños, si es que llegan a, a una edad donde puedan ya tener una propia raciocinio maduro, pues una de dos, o se entregan directamente a las cuestiones ilícitas o tratan de salir con mucho trabajo y se convierten en personas productivas. Si es que llegan a esa edad, porque hay muchos niños que desaparecen, no se sabe dónde están, hay muchos niños que mueren en el intento de emigrar y hay muchos niños que son víctimas de asesinatos. Entonces, ahí está la situación. Y por último, le digo, sobre el tema de trata y violencia, este documento que leímos dice, destaca que el 43.8 de los hogares indicó que los niños no habían recibido asistencia humanitaria en 3 meses. La tercera parte de las familias con adolescentes haitianas, por ejemplo, reportó violencia basada en género en Tapachula, así como acoso verbal y tocamientos. Asimismo, se registraron secuestros en Juárez y Ciudad de México mediante suplantación de autoridades policiales, explotación laboral infantil en fincas cafetaleras de Tapachula con jornadas de hasta 12 horas por 100 pesos al día. Esto es lo que viven los niños migrantes. No cerremos los ojos a esta realidad. No somos autoridad, pero tampoco podemos pasar por la calle y dejar de ver a estos niños como algo, no como alguien, como algo más de lo que es el urbanismo donde vivimos. Y sí, son alguien, no son algo, son alguien. Y por lo tanto, si usted puede ayudar a un niño, hágalo. Ahí están las instituciones, ubíquelos. Lo que hagan los consulados, que eso también les corresponde, lo que haga el gobierno mexicano en su nivel municipal, estatal o federal, será bueno. Y lo que hagan las organizaciones no gubernamentales también será un factor. Así que ahí está el tema. Está este documento que ustedes lo pueden consultar en el periódico Excelsior. Se nos hizo muy interesante porque obviamente tocan a Tapachula como ciudad de estudio y ahí están los resultados que ya le comentamos. 9 de la mañana con 22 minutos.